Bueno, y mucho se insiste en el discurso oficial acerca de proteger el empleo en estos días de crisis. Lo que no queda claro es qué pasa con aquellas empresas que por la situación misma económica, por el parón económico, que se ve obligado en tal caso, si no están teniendo ventas, ¿cómo evita despedir gente? Fito Cabral estuvo conversando con la ministra del Trabajo y hay novedades al respecto, Fito. Sí, hay muchos mecanismos que está planteando el Ministerio del Trabajo para evitar los despidos en esta emergencia, que no solo es sanitaria, sino también es económica. Uno de esos mecanismos es la suspensión temporal. Esta suspensión temporal puede ser para micro y pequeñas empresas, y las empresas medianas y grandes tienen otra opción, que es la suspensión parcial. ¿Cómo funciona esto? Lo explica la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo. El alcance de la resolución en el caso de suspensión de actividades laborales, la suspensión de contratos de trabajo, el alcance de la resolución es que si sale la resolución favorable, el empleador tiene, digamos, el derecho a no pagar al trabajador por el tiempo de suspensión. Ese es el único efecto que tiene la resolución del Ministerio del Trabajo. Vale decir, hay muchas empresas que de hecho, de facto, en la práctica ya han suspendido sus actividades laborales. Por supuesto que cada empleador tiene, digamos, la potestad de hacer de concretar con sus trabajadores también la suspensión fáctica, de hecho. Muchas empresas ya cerraron. Ahora bien, el aval para no pagar salario durante esa suspensión, para eso se tramita la suspensión ante el Ministerio del Trabajo. O sea, la resolución del Ministerio del Trabajo lo que hace es avalar que ese empleador no pague el salario durante el tiempo que haya estado suspendida la empresa. Ese es el alcance que tiene una suspensión y está previsto en los artículos 70 y concordantes del Código Laboral. La ministra hacía una diferenciación entre las micro y pequeñas empresas que van a poder acceder a esta suspensión temporal y las empresas medianas y grandes que tendrían una suspensión parcial y podrían pagar el 50% del salario. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Cómo van a sobrevivir durante esta suspensión temporal? Hay un subsidio que se está reglamentando y que vendría a ser una especie de seguro de desempleo que todavía no existe en nuestro país. ¿Cómo van a acceder a ese subsidio? En la siguiente nota. El pago del subsidio del 50% del salario que está previsto en la ley de emergencia va a ser para las micro y pequeñas empresas que pidan suspensión y tengan una resolución favorable del Ministerio del Trabajo. Entonces, a los trabajadores de las micro y pequeñas empresas queremos llegar con una suspensión y con el 50% del pago de salario que va a desembolsar IPS. Sí. Para las medianas y grandes empresas que de repente tienen, digamos, una espalda mayor, ¿verdad?, tienen más recursos, estamos trabajando con todas ellas para que pidan, en todo caso, una suspensión parcial de actividades laborales que les permite pagar el 50% del salario y, por supuesto, respaldado con una resolución del Ministerio del Trabajo. Bueno, y también habrá una reglamentación para los trabajadores informales. Pero ¿qué pasa con los profesionales independientes? Aquellos que facturaban mes a mes y que por el parate de las actividades ahora no lo están haciendo. Hablaba al respecto Carla Basigalupo. Los trabajadores independientes en general, según la ley de emergencia, van a tener acceso a una compensación del 25% del salario mínimo, es decir, una suma de 500.000 guaraníes, a través de un registro que va a poner en marcha el Ministerio de Hacienda. Es decir, una vez inscrito en ese registro, con unas preguntas mínimas que tiene que completar el trabajador independiente, va a poder tener acceso a esa prestación, que en un principio está previsto en 2 pagos, es decir, 2 montos de 500.000, seguramente a ser pagado por el Ministerio de Hacienda en 2 meses. Bueno, vale la pena recordar, Fito, que todos estos beneficios se van a pagar con los 100 millones de dólares que va a remitir el Ministerio de Hacienda al Instituto de Previsión Social, a cuenta de la deuda que tiene, multimillonaria, que tiene el Estado con la previsional. Y allí entonces se va a tener que establecer estos subsidios que estaba aplicando la ministra. El subsidio para el que quede suspendido en su trabajo, una suerte de indemnización para el que sea realmente despedido del trabajo, y además tendrán que pagar
todo lo que van a ser los permisos por cuestiones de salud que calculan ellos va a tener un costo multimillonario. Todo esto a cuenta, con 100 millones de dólares a cuenta de la deuda que tiene el Estado con el IPS.